los bipéptidos naturales, los lisados con bipéptidos naturales, un poco respetando un poco la historia de estos productos, de esta terapia. Y bueno, vamos directo un poco a la plática. Ahí está. Bueno, tiene una terapia que si consideramos biológica y por lo tanto, bueno, vamos a definir un poco qué es la vida, por lo menos pretender definirla. Desde Aristóteles, en el año 350 a.C., fueron los primeros que definió qué era la vida en su concepto y decía, como vemos ahí, bueno, un cuerpo que se alimenta, crece y declina, razonando por sí mismo. Esa fue un poco la primera definición de vida, y pasaron muchas. Recién, fíjense que vamos de 350 a.C. hasta 1894, la definición de Engels, y hasta llegar a la última que se hizo en el 2004, que el doctor Ruiz Mirazo y colaboradores, que la vida es un sistema químico autosostenido capaz de someterse a evolución. Esa es la definición, si quieren, más sencilla. Fíjense que a lo largo de la historia, con la de Maturana es bastante compleja, que la que vemos aquí es bastante larga, y esta es bastante cortita, y la verdad se tiene bastante a lo que consideramos vida, que es un sistema químico autosostenido capaz de someterse a evolución. Estoy hablando en general de vida en general, no solamente de vida humana, sino de todo tipo de vida, ¿no? Y lo curioso, aquí vemos la tabla periódica de los elementos, son los que hemos visto durante la secundaria, la preparatoria, de acuerdo al país donde uno haya estudiado. Lo que es la tabla periódica de los elementos, algunos a mí me trae gratos recuerdos porque siempre me gustó la química, pero hay otra gente que seguramente la mira y se espanta porque le trae recuerdos muy feos. Pero vemos aquí la gran cantidad de elementos químicos, y prácticamente todos los elementos químicos que existen. Fíjense que estamos hablando de más de 100 elementos químicos, algunos son, la mayoría son naturales, algunos son artificiales, han sido obtenidos en laboratorio, pero fíjense que de todos los elementos químicos que tenemos, de los más de 100 elementos químicos que están en esta tabla, son muy pocos los que participan de la vida. Dijimos que la vida, en definitiva, es química, un proceso químico. Y son muy pocos los elementos que participan. Los que están en rojo más oscuro son los más importantes, y ahí está el porcentaje en el cual participan en las estructuras vivientes. Por supuesto que el más importante es el hidrógeno, también seguido del carbono, del oxígeno, del carbono y del nitrógeno. Esto no nos sorprende, ¿por qué? Porque las principales moléculas de la vida, que son naturalmente los hidratos de carbono, que tienen, por supuesto, como su nombre indica, hidrógeno, oxígeno, por hidratos y carbono. Las grasas también tienen oxígeno, hidrógeno y carbono. Y las proteínas le agregan a esta mezcla, le agregan el nitrógeno. Y que son los 4 elementos más importantes. Y luego están en rojo más tenue elementos que participan menos, pero que son muy importantes para la vida, como son el sodio, el magnesio, el potasio, el calcio, el manganeso, el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el molibdeno, el silicio, por supuesto, el fósforo, que forman los fosfatos, el azufre, el cloro, el selenio y el boro. El resto, ninguno prácticamente en ninguna estructura. Entonces estamos limitándonos a una cantidad determinada muy chica de elementos químicos. Y justamente los 4 más, quiero que se fijen en los 4 más importantes, que son los que están ahí. Para eso entonces vamos a ver, eso es una especie de introducción para hablar de los lisados o peptonas. ¿Qué son los lisados o peptonas? Que fueron concebidos allá a principios del siglo XX por el doctor Carlos Villar. Los lisados o hidrolisados de proteínas son productos naturales ricos en péptidos con actividad biológica. Estos compuestos generan en individuos ciertos efectos benéficos que pueden utilizarse para el tratamiento o prevención de diferentes patologías. Y aquí entonces donde aparecen los elementos que recién les mostraba. Esto es un aminoácido que forma parte de las proteínas, como saben, como los
hidrolizados provienen de proteínas, vamos a definir un poco de qué se trata. Entonces, el carbono, que es el carbono alfa, el carbono central, el centro de la molécula, y después está dado, como es un aminoácido, tiene un grupo amino, es decir, un nitrógeno, con el que lo gestionan unas moléculas de hidrógeno, y un grupo carboxilo, que es un grupo ácido, un ácido carboxílico, le llaman. Entonces, por eso se llama aminoácido. Y tiene un grupo OR, cadena lateral, una parte variable. Esto permite formar cadenas. ¿Por qué? Porque se unen el grupo amino con el grupo carboxilo, que es básico, es el grupo básico y el carboxilo es ácido, entonces se unen, eliminan una molécula de agua. Fíjense, si se unen, si unimos el carboxilo de acá con el amino de acá, se va a perder una molécula de agua. Y al revés, si yo tengo una molécula proteica y quiero romperla, le tengo que agregar agua, por eso se llama hidrólisis cuando se rompe una molécula de proteínas. Para verlo de manera más, digamos, clara, vemos cómo al unirse el grupo amino con el grupo carboxilo, forma la unión peptídica y se libera una molécula de agua. Por lo tanto, para poder romper esta estructura nuevamente, voy a necesitar agregar una molécula de agua y por eso se llama hidrólisis la ruptura entonces de la unión peptídica. Entonces los enlaces peptídicos van formando una cadena, se llama el aminoácido, lo llamaríamos unidad de repetición porque se repite, va variando la cadena lateral. Y así va formando una secuencia típica, por ejemplo, esta es una secuencia corta de un péptido que tiene glicina, arginina, hidroxiprolina, glicina, glutamina, arginina, y así va formándose una pequeña cadena de unos 15 aminoácidos aproximadamente. Esto se va a ir complicando y van a empezar a formar hélices, como alfa hélice o ciertas moléculas que tienen un plano como esta que tienen una proteína de esto con estructura le llaman beta. Fíjense que cada aminoácido se va uniendo y va formando una estructura bastante compleja. ¿Por qué se pliega de esta manera? Porque en su misma estructura tiene otras moléculas como por ejemplo azufre, que lo que hace justamente es formar puentes de disulfuro entre diferentes aminoácidos y esto va haciendo que la molécula se pliegue y forme estructuras cada vez más complejas. Entonces la proteína es una estructura compleja. Y entonces los hidrolizados de proteínas se obtienen a partir de la hidrólisis enzimática de proteínas animales o vegetales. Las enzimas cortan las cadenas proteicas generando fragmentos más pequeños que se denominan péptidos, y los péptidos poseen actividad biológica, por lo que se generan en el individuo ciertos efectos benéficos que pueden utilizarse para el tratamiento o prevención de diferentes patologías. Sobre todo para producir la hidrólisis, o sea, la ruptura de estos enlaces peptídicos para producir moléculas más pequeñas, se puede hacer por métodos físicos, por ejemplo, por calor. Si cuando yo cocino una proteína, por ejemplo, lo estoy rompiendo, estoy desnaturalizando, pero estoy rompiendo esos enlaces. Lo mismo a través de químicos fuertes, por ejemplo, un ácido o un álcali muy fuerte, un ácido sulfúrico, un hidróxido de sodio concentrados, rompe esta molécula. Sino enzimática, que es lo que dijimos, a través de enzimas específicas que van cortando y ayudan a cortar en determinados puntos. Por supuesto que se pueden combinar estas técnicas obteniendo una técnica mixta, por ejemplo, calor extremo y un ácido sulfúrico, por ejemplo, para poder cortar la molécula y obtener aminoácidos libres, es también un método de hidrólisis hidrólisis proteica. La hidrólisis enzimática puede darse en el estómago, por ejemplo, a través de la pepsina, en el duodeno a través de las enzimas pancreáticas, o en el resto del intestino delgado a través de diferentes enteroquinasas. Entonces, partimos de una fuente de proteínas, se produce una hidrólisis enzimática que la podemos hacer de una manera externa, en reactores diseñados para tal fin, y ahí se obtiene hidrolizado de proteínas. Y eso se pueden purificar, se pueden fraccionar, se pueden ultrafiltrar para obtener fracciones peptídicas de bajo peso molecular, menores de 10 kilodalton. Entonces partimos, como vemos acá, de un sistema proteico complejo, es decir, de una proteína nativa, compleja, a los cuales le ponemos las enzimas, y esta hidrólisis enzimática lo que va a permitir obtener son péptidos de bajo peso molecular, aminoácidos libres,
y péptidos más pequeños. Las enzimas lo que hacen es cortar, como si fuera una tijera química, digamos, en diferentes puntos, a determinada temperatura, es decir, ciertas variables que las controlamos, la temperatura, el pH, el tiempo, y qué enzima le ponemos, y de esa manera va cortando en diferentes puntos para obtener aminoácidos libres y péptidos de bajo peso molecular, que son péptidos bioactivos. Y esto lo podemos utilizar para el tratamiento de patologías funcionales crónicas, haciendo una hidrólisis enzimática, como vemos ahí, cortando en una proteína que llamamos proteína precursora, de donde obtenemos nosotros los péptidos, liberando los pequeños péptidos bioactivos que están encriptados dentro de esta proteína. ¿Por qué decimos encriptados? ¿Por qué? Porque esta proteína cumple una determinada función. Pero al cortarla y liberar estos péptidos, los péptidos pueden cumplir otra función diferente. Por lo tanto, se liberan y estaban encriptados con un mensaje que estaba dentro de un mensaje mayor, no de una proteína mayor. ¿Los péptidos qué son? Son la unión de dos o más aminoácidos, y a diferencia de las proteínas son mucho más pequeños, y por lo tanto mucho más fácil de absorber por el organismo que necesita estructurar sus células. La secuencia de aminoácidos ejercen determinadas actividades biológicas tras su liberación mediante hidrólisis química o la enzimática, son péptidos bioactivos. Generalmente péptidos de pequeño tamaño, entre 3 y 20 aminoácidos liberados durante el procesado industrial de los alimentos o durante la digestión. Los péptidos son moléculas, como dijimos, similares a las proteínas porque están hechas a partir de aminoácidos, pero con un número mucho menor, una estructura más pequeña, más sencilla. Y entonces estos péptidos, que están formados, como dijimos, de 2 a 100 aminoácidos con un peso molecular entre 8 a 10 kilodalton, esto le da órgano especificidad, porque los péptidos pueden dirigirse y actuar en un determinado órgano. Ya vamos a ver cómo lo hace. Estos péptidos bioactivos se han estudiado mucho a lo largo de estos últimos 30 o 40 años. Se han encontrado una gran cantidad de péptidos bioactivos que cumplen diferentes funciones biológicas. Pueden ser antihipertensivos, antioxidantes, antitrombóticos, antimicrobianos, inmunomodulatorio, anticoagulante, tiene efecto opioide, es decir, que actúa como endorfinas, digamos, y quelante, unión de minerales, entre otros efectos. Entonces estos péptidos van a actuar en el sistema inmunitario, en el sistema óseo, a nivel del sistema digestivo, en el sistema nervioso central, y en el sistema cardiovascular. Son los principales puntos de acción que tienen estos péptidos. Fíjense, el sistema cardiovascular que es importante como antihipertensivo, antioxidante, antitrombótico, hipercolesterolemiante. Entonces tiene una actividad antioxidante, como dijimos, es decir, son potentes antioxidantes, o sea que donan protones y reducen quelante de metales. Tiene actividad antihipertensiva porque inhibe una enzima que se llama la angiotensina convertasa, que lo que hace es pasar la angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, por lo tanto aumenta la presión arterial. También inactiva la bradiquinina, que es un vasodilatador. Aquí vemos cómo es el mecanismo. El angiotensinógeno, en presencia de renina, se transforma en angiotensina 1. Y en presencia de angiotensina convertasa, esta angiotensina 1 pasa a angiotensina 2. Y entonces se produce vasoconstricción y aumento de la presión. En cambio, la bradiquinina, en presencia de la angiotensina convertasa, pasa a fragmentos inactivos. La bradiquinina es vasodilatadora. Nosotros podemos entonces proveer péptidos que inhiben la angiotensina convertasa y de esa manera van a inhibir, van a ayudar a reducir la presión arterial. También tiene propiedades anticancerígenas como antiproliferativo y citotóxico en diferentes tipos de tumores. ¿Cómo lo hace esto? Bueno, porque se produce la presencia de estos péptidos, lo que hacen es estimular los macrófagos para que presenten más los antígenos de los
de los tumores, y así entonces los linfocitos citotóxicos se activan de manera más eficiente y pueden matar a las células tumorales, como en este caso un trabajo que se hicieron en melanoma, y puede matar las células de melanoma. Tiene también propiedades neuroprotectoras, reduce el estrés oxidativo, induce la expresión de ciertos factores que también van a reducir el estrés oxidativo. Y también presentan algunos tejidos neurotrofinas, que son factores neurotróficos, una familia de proteínas secretadas por diferentes tejidos que se unen a ciertos receptores, P75 y TRK, y esto lo que hacen es facilitar la supervivencia, crecimiento y desarrollo y diferenciación neuronal. También tiene propiedades antimicrobianas. Y en síntesis, digamos, los péptidos pueden tener un efecto beneficioso en regulación del tránsito intestinal y mejorar la digestión y la absorción, estimular la respuesta inmunológica, mejorar la absorción de minerales y metales, reducir los riesgos de padecer trombos. También, como dijimos, son inhibidores de la angiotensina convertasa, por lo tanto reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Como antioxidantes previenen enfermedades degenerativas y envejecimiento, reducen el riesgo de infecciones, y reducen el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, porque también tienen un efecto hipocolesterolémico. Entonces, estos productos son de ingestión oral, esto es muy importante, porque esto se produce a través de la ingestión oral. Y se liberan estos péptidos en el tracto gastrointestinal, se absorben en el intestino, y esto va a hacer que entonces que se estimule el sistema inmunológico, o un efecto también sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema nervioso y sobre el sistema gastrointestinal. Como dijimos, van a ayudar como inmunomoduladores, como antihipertensivos, antioxidantes, antitrombóticos, tienen efecto opioide también, que ya del cual ya vamos a hablar, y ayuda también a la unión de minerales. Ahí, bueno, vamos a hablar entonces de la variedad de hidrolizados con biopéptidos y su aplicación terapéutica. Primero hablemos del lisado del cerebro. Esto lo vamos a ampliar seguramente durante el año, vamos a ver específicamente del lisado del cerebro, pero ahora vamos a dar un pantallazo general de todos los lisados para que podamos ver la variedad de biopéptidos que tenemos. El lisado del cerebro tiene efectos sobre el sistema nervioso, neurovegetativo, los equilibra y nutre. Lo usamos mucho en insomnio crónico, angustia, brotes esquizofrénicos, memoria, estrés y esclerosis múltiple. Las propiedades de Biolisa CP, de Cerebro Plus, son las siguientes: promueve la reactividad neuronal, promueve el neurotrofismo, es decir, la formación de tejido nervioso, promueve la neurogénesis, es decir, la maduración de nuevas neuronas, la formación de nuevas neuronas, y tiene un efecto anti-amiloidogénico y anti-neurofibrilar. Esto es muy importante porque puede prevenir, por ejemplo, o tratar cuadros de Alzheimer, en este caso porque sabemos que el Alzheimer se forma, las principales hipótesis, digamos, de la patogenia, cómo se forma la patogenia de esta enfermedad, es que se forman placas amiloides, que el cerebro plus inhibe, y ciertas neurofibrillas, que también son las que bloquean la sinapsis, y el cerebro plus lo que tiene un efecto antiamiloidogénico y antineurofibrilar, que se hace que se pueda usar específicamente en la enfermedad de Alzheimer. También intervienen los receptores de adenosina, protegiendo a las neuronas del hipocampo. Contiene los llamados péptidos relacionados con encefalina. Y por esta razón tiene efectos positivos a nivel cognitivo y en la función global con demencia vascular de moderada a severa. Tiene efectos neuroprotectivos en personas de la tercera edad, según este trabajo publicado en el año 2013. Previene neurotoxicidad como consecuencia de hipotermia. Por ejemplo, este es un trabajo en animales que se hizo en el año 2012. Ayuda a la recuperación de pacientes con injurias cerebrales o del sistema nervioso central por trauma o accidente cerebrovascular. Son unos trabajos que se publicaron de manera bastante reciente.
y mejora los síntomas y retrasa el avance de pacientes con Alzheimer y demencia vascular. También, como decía, los péptidos opioides endógenos, que son los que llaman endorfinas, que se dividen en tres tipos: encefalinas, dimorfinas y beta-endorfinas. Los dos primeros se producen a nivel de la sinapsis, con lo cual su efecto es breve por los mecanismos de recepción y de inhibición a nivel sináptico. Por lo tanto, la analgesia que se obtiene con la liberación de encefalinas y dimorfinas no va más allá de 3 minutos. Pero la beta-endorfina, que se produce en la hipófisis, llega al torrente circulatorio, se distribuye y llega a los distintos receptores. El periodo de acción es mucho más largo y puede producir analgesia durante más tiempo. Como dijimos, las neurotrofinas, que facilitan la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de la diferenciación neuronal. En cuanto a, otro producto muy importante que nosotros trabajamos es el colágeno músculo, que es muy útil para la regeneración articular y dérmica, por lo tanto lo usamos en artritis reumatoidea, en osteoartritis, y también, también para la piel, eficaz nutriente para la piel, reduce arrugas, mejora, devuelve lozanía y tersura, y en este caso lo recomendamos con el lisado de fresno. Algunos estudios que también podemos ampliar en otras pláticas, dicen que estimula la biosíntesis de colágeno en pacientes con osteoartrosis, trabajo del año 2003 de Wesser, reduce arrugas en la piel, incrementa la biosíntesis de matriz dérmica, un trabajo que se publicó en el año 2014. Y otro trabajo nos dice que la administración oral de un suplemento que contiene hidrolizado de colágeno combinado con ácido hialurónico durante 90 días consecutivos es eficaz, mejorando la capacidad funcional de la articulación y disminuyendo el dolor en individuos activos con gonartrosis. Trabajo del año 2012. Este es el trabajo que se publicó en una revista de España, una revista española, justamente en individuos activos con artrosis de rodilla. En general mejoraron, y aquí vemos en esta gráfica cómo la evolución de la incapacidad funcional de la escala WOMAC, vemos que se va reduciendo a través de las diferentes visitas, mejorando el paciente, y lo mismo el tema de la rigidez. Recordemos que los pacientes presentan rigidez, generalmente matutina, y cómo se va reduciendo a lo largo de las diferentes visitas. También se hizo una evaluación de tolerancia y eficacia, tanto por parte del médico que lo trataba como del paciente. En todas, digamos, estas evaluaciones realmente mejoró bastante, siendo en general una respuesta buena en este caso. La adherencia al tratamiento también fue muy buena. Y luego, este es otro trabajo, este es un trabajo donde también se evalúa en pacientes con osteoartritis de rodilla, se le hace una resonancia magnética con contraste de gadolinio, y tratamiento con hidrolizado de colágeno o sin hidrolizado de colágeno, un estudio piloto. Y aquí vemos los que recibieron placebo o los que recibieron péptidos de colágeno, péptidos bioactivos de colágeno. Vemos la semana 1, semana 24 y semana 48. Ve cómo se va cómo se ve más dañado en los que recibieron placebo. Todo al principio se ve muy parejo entre los que recibieron placebo y los que recibieron colágeno bioactivo, pero vemos cómo va mejorando. Los que recibieron placebo se mantuvo bastante, como ven, bastante rojo, se fue dañando a medida que avanzaba, al contrario, se produjo un mayor daño. Esto con un tratamiento convencional, pero al que se le agregó biopéptido de colágeno o no. Y vemos acá abajo cómo sí mejora y cómo se empieza a dejar de ver rojo para pasar a un color más amarillo y verde, que significa una mayor densidad del colágeno. Otro producto muy interesante es el hígado, que lo utilizamos mucho en patologías hepáticas, como podrán, digamos, intuir, hepatosis, cirrosis, vesícula tóxica, vesícula perezosa. También lo utilizamos en otras patologías, combinada con músculos y el linfático, en asmas alérgicas y reacciones similares.
Algunos estudios, bueno, dicen que el hidrolizado de hígado es usado como agente farmacéutico en Japón. Se ha demostrado que mejora la función hepática, protegiendo contra la toxicidad inducida por etanol y acetaldehído. Y tiene un efecto antifatiga y su efecto parece involucrar la eficiente utilización de glucógeno a través de la activación de la enzima monofosfatoquinasa. Este es un estudio que se evaluó en ratas con dieta alta en grasas, con o sin hidrolizado de hígado, y se vio que en hígado el tratamiento con hidrolizado de hígado reduce la lipogénesis, reduce también los niveles de lípidos, colesterol y triglicéridos, las moléculas antioxidantes y los parámetros inflamatorios como el tumor factor alfa y la interleuquina 1 beta. Al mismo tiempo aumenta el metabolismo energético, aumenta la capacidad antioxidante a través de ciertas enzimas como la superóxido de mutasa, la catalasa, la glutatión peroxidasa y la glutatión deshidrogenasa, y aumenta el metabolismo del colesterol. A nivel intestinal, lo que hace es inhibir la absorción de colesterol y que aumenta la excreción de colesterol en los ácidos biliares, y a nivel de los vasos sanguíneos mejora el perfil lipídico, reduciendo el colesterol, los triglicéridos, aumentando el colesterol HDL, y aumenta la capacidad antioxidante. El listado de hígado, en resumen, presenta unas ciertas características. También podemos hacer una plática específica donde expliquemos todo bien cómo funciona esto, pero en resumen, regenera y protege el hígado, aumenta el glóbulo rojo de anemia de diferente origen, regula el metabolismo de los lípidos, reduce la fatiga y mejora el rendimiento en el ejercicio, reduce la inflamación en colitis inflamatoria, es efectivo para la depresión, mejorando la neurogénesis, mejora la presión arterial y es hipoglucemiante, por lo que podemos combinarlo con otros para reducir la glicemia en pacientes diabéticos. La médula espinal es otro de los lisados que utilizamos. Es un revitalizante neuronal que se indica en trastornos de origen cerebeloso y del sistema nervioso neurovegetativo. Lo podemos utilizar combinándolo con cerebro y con músculo, y también consigue en el tratamiento de esclerosis múltiple combinado con cerebro. El ojo total es un hidrolizado de células oculares y de nervio óptico que regula la presión ocular y se indica además para afecciones de la vista en general, glaucomas, cataratas, etc. Se aconseja su ingesta asociada con músculo y alternadamente con placenta y cerebro. También se utiliza en uveitis autoinmune. Ya hablaremos de las enfermedades autoinmunes en la próxima plática. El páncreas contribuye eficazmente a reducir la glicemia, por lo que resulta indicado en diferentes tipos de diabetes, especialmente eficaz el tratamiento de diabetes tipo 1, por la generación de efectos de tolerancia oral. Es también coadyuvante en el tratamiento de trastornos digestivos, y también lo podemos combinar con músculos. Diabetes tipo 1 se produce efecto de tolerancia oral, y el diabetes tipo 2 permite regular la glicemia. Lo podemos combinar con hígado, como hablamos recién, porque ayuda también a regular la glicemia. El riñón se indica en insuficiencia renal, ya que estimula la replicación celular y la regeneración del órgano. Resulta indicado en casos de nefritis, nefrosis, arenillas, cálculos, hipertensión y hipertensión de origen renal, y se recomienda asociado con músculo y miocardio. El efecto de los péptidos de riñón tiene efectos directos e indirectos. Los efectos indirectos son sobre la hiperglicemia, sobre la dislipidemia, sobre la hipertensión y sobre la obesidad. Y los efectos más directos están relacionados con el estrés oxidativo, con la inflamación, con la excreción de sodio, o sea, con la natriuresis, y con la hipertensión de nivel glomerular, porque ayuda a la vasodilatación. Todos esos efectos tienen un cambio sobre la protección renal. Es un trabajo publicado hace muy poco en la revista Current Opinion in Pharmacology.
A su vez, como dijimos, estos péptidos también de riñón lo que hacen es inhibir el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, con lo cual estamos ayudando a regular la presión arterial. El timo, bueno, el timo es un inmunomodulador muy importante porque tiene péptidos de bajo peso molecular que son inmunomoduladores. Y lo utilizamos como estimulante en las defensas y como regulador del sistema inmunológico. Lo que hace el hidrolizado de timo, como vemos aquí en esta gráfica, donde vemos precursores de linfocitos T, linfocitos B y células dendríticas, que son las presentadoras de antígenos. Vemos que el precursor del linfocito T es estimulado por el hidrolizado de timo, y esto va a generar linfocitos T citotóxicos y linfocitos T auxiliares. También estimula las células dendríticas, que son las que presentan el antígeno, tanto a los linfocitos T como a los linfocitos B, y también estimula las células natural killer. De esta manera podemos mejorar la defensa del organismo para actuar sobre cánceres o sobre virus, o incluso con anticuerpos, sobre todo en enfermedades patología producida por bacterias, hongos o parásitos. Es muy interesante esto que le voy a mostrar ahora, que uno de los péptidos, la timosina alfa, se ha utilizado, se ha hecho un estudio en pacientes con COVID severo y que ayuda a restaurar la linfocitopenia, es decir, la pérdida de linfocitos y la reversión de linfocitos T exhaustos. Fíjense cómo en grupos tratados con el protocolo estándar, y con el protocolo estándar agregado con la timosina, vemos fueron 36 con timosina, 40 sin timosina, vemos como la mortalidad de los que no fueron tratados, que es del 30%, como baja a un 11% en los pacientes que sí recibieron timosina. La ventilación mecánica no invasiva es del 27% en los que no recibieron timosina y del 5% en los que recibieron timosina. Y la ventilación mecánica invasiva vemos que es del 22% en los que no recibieron timosina y 0% ninguno recibió de los que sí recibieron timosina. También la timosina, lo que hace en este caso en un estudio que se hizo en animales, que se le colocó un tumor y se le dio a un grupo control, que es donde más crece el tumor. Como vemos, el volumen del tumor en el control aumenta mucho a lo largo de los días. Se le daba ciclofosfamida o se le daba ciclofosfamida combinada con ciertos péptidos como la timopentina o la timosina alfa 1. Vemos que cuando se le da, por supuesto que se le da la ciclofosfamida, se reduce mucho el tamaño porque es un quimioterápico que se utiliza con bastante frecuencia, pero si se le agrega los péptidos de timo, vemos que se reducen muchísimo más el volumen. Si vemos acá en el ejemplo, vemos el tamaño de los tumores, esto en el control, esto en los que recibieron ciclofosfamida, y esto en lo que recibieron ciclofosfamida combinado con péptidos de timo, vemos cómo se reduce. Lo mismo eso queda claro para el peso de los tumores, como este es en el control, este en la ciclofosfamida, y cómo se reduce el peso si lo combinamos la ciclofosfamida con péptidos de timo. Esto indica que podemos utilizar los péptidos de timo como coadyuvante en tumores independientemente del tratamiento convencional que estén llevando a cabo. Ya explicamos un poco por qué, cómo actúan antes, cómo hacen algunos de estos péptidos que los macrófagos se activen para poder presentar mejor los antígenos y hacer más eficiente el trabajo de los linfocitos T citotóxicos para destruir el tumor. Otro muy interesante es la tiroides, que actúa como regulador de actividad secretoria de tiroides, lo utilizamos en hipohipertiroidismo, y bueno, obesidad, proceso oftálmico, también se puede asociar con otros
con otros lisados, por ejemplo, el lisado de hígado como detoxificante. Es muy interesante la combinación de tiroides con lisado de hígado. Estos son lo que llamamos monolisados porque provienen de un solo tejido, pero hemos realizado algunas combinaciones que tienen que ver, que tienen esta abreviatura, digamos. Esto sería el Bioartrón, que utiliza para enfermedades articulares, Bioneumón, Bioemón, Biocardón, Biogastrón, Bioclimar, Bioandroar, Bioptimar, Lisader y Lisofor. Ya vamos a ver para qué sirve cada uno. El Bioneumón está formulado específicamente para fortalecer y equilibrar el sistema inmune y el aparato respiratorio, tanto en personas sanas como en pacientes afectados por patologías alérgicas y respiratorias. Aquí utilizamos timo, hígado, pulmón. La combinación de estas lo utilizamos mucho, por ejemplo, en época de COVID. Algunos de estos péptidos lo que hacen es mejorar la vasodilatación, el ingreso de aire, la regulación de la permeabilidad vascular, protegen los alvéolos contra diferentes tipos de injuria, la liberación de citoquinas inflamatorias, regula la secreción de mucosidad, suprime la proliferación de músculo y ayuda a la regulación de ingreso de aire, ¿no? Mejora el tejido, como vemos aquí en este que es un tejido dañado por injuria. Es un tejido normal, digamos, un alvéolo normal. Este es un alvéolo inflamado, como vemos, a los que no se le dio ningún tratamiento, por supuesto que es un experimento en animalitos, y que está bastante mejor es el que se le dio péptidos de pulmón. Vemos que realmente la inflamación es mucho menor, se parece bastante más al sano que al enfermo, que se nota que tiene una inflamación muy grande. El Bioartrón, que les mencionaba recién, está formulado para patologías articulares específicamente, sobre todo, bueno, como dijimos, artritis reumatoide, artrosis, diferentes enfermedades articulares. El Bioemón es otro que utilizamos que aumenta la defensa de actitudes orgánicas en caso de deficiencias hematológicas. Hay una combinación que tiene que ver con la parte de músculo y proteínas curativos como es el hígado. Tiene vasos, tiene glóbulos rojos y médula ósea, lo que permite recuperar, por ejemplo, casos de anemias de diferente origen. El Biogastrón está formulado específicamente para la nutrición y estimulación del aparato digestivo en personas sanas y en pacientes que sufren afecciones gastrointestinales, como es el caso de gastritis, dispepsia, úlcera gástrica, enterocolitis, enfermedad de Crohn, diferentes enfermedades del aparato gastrointestinal. El biocarbono está formulado específicamente para fortalecer el aparato cardiovascular y mejorar la circulación sistémica en personas sanas como pacientes cardiópatas o hipertensos. Entonces le indicamos en insuficiencia cardíaca coronaria, patologías arteriales periféricas, hipertensión arterial, insuficiencia venosa periférica, por ejemplo, varices, y todo lo mencionado, todo lo relacionado con, como dijimos, con el aparato cardiovascular, puede utilizarse de manera preventiva. Como dijimos también, el biocardón tiene combinación de varios de los tejidos, por ejemplo, miocardio y músculo, que lo que tienen péptidos que inhiben la angiotensina convertasa, con lo cual van a ser antihipertensivos, pero también pueden ser antihipercolesterolémicos, por ejemplo, con lo cual también mejoran mucho los pacientes. El bioclimar está formulado específicamente para fortalecer el aparato urogenital femenino en mujeres pre- y posmenopáusicas. Por lo tanto, se indican patologías ginecológicas, insuficiencia ovárica, menopausia, menorrea, polimenorrea, rigidez, entre otros. Y el Bioandroar está formulado específicamente para estimular el aparato urogenital masculino, indicado en impotencia, disminución de la libido, adenoma de próstata, insuficiencia testicular y toda patología asociada a este sistema. El Bioptimar es una combinación que posee una gran riqueza de factores de crecimiento y péptidos de bajo peso molecular, especialmente indicado en la atención del adulto mayor
y en caso de sobredemandas físico-mentales. Por lo tanto, lo utilizamos como revitalizante en pacientes tanto de la tercera edad, pacientes ya más añosos, como en personas jóvenes, un poco para tratar para prevenir, digamos, y estimularlo frente a patologías, a potenciales patologías carenciales, también úlceras varicosas, escaras, osteoporosis, atrofia muscular, astenias, cirrosis, nefrosis. Podemos utilizarlo para muchas patologías también. Y para deportistas, pero para eso tenemos el que le voy a presentar, uno que le voy a presentar después. El Lizard-Ford, justamente el Lizard-Ford está diseñado un poco para los requisitos de la composición atlética y o del desarrollo muscular, que significan necesariamente sobre demandas en los tejidos musculares, tanto de masa como de potencia. En el músculo cardíaco, la optimización de la circulación arterial, incremento de la resistencia pulmonar, el fortalecimiento y la esterilización de los tejidos articulares, y en definitiva la optimización de las actitudes mentales, con el equilibrado estado de la voluntad y tranquilidad para que resultan esenciales para las lides deportivas. Y bueno, entonces utilizamos esto justamente para deportistas en general. Y el Lisaderm, este producto constituye un muy eficiente complemento de los tratamientos superficiales destinados a conservar y preservar la piel. Lo que hace más que nada, como tiene una combinación de colágeno, de péptidos de colágeno, que van a hacer estimular la síntesis de colágeno. También tiene placenta, que también es muy importante para poder regenerar la piel. Y fresa, que lo que hace es darle, de alguna manera, humectación en la piel. Y esto, entonces, esta combinación lo que hace es mejorar mucho la piel de la persona, reduciendo las arrugas. También lo utilizamos naturalmente en otros tipos de patologías, en patologías como psoriasis o dermatitis, también lo utilizamos, a veces generalmente combinados con timo, porque son patologías que afectan la piel, pero tienen un origen inmunológico. El modo de uso, bueno, es un frasco monodosis disuelto en agua, 30 minutos por vía oral antes del desayuno. El tiempo de tratamiento mínimo es de 3 meses a 6 meses y los efectos comienzan a partir de los 30 días de inicio del tratamiento. Bueno, esto es más o menos lo que quería contar. Les agradezco su presencia en este primer encuentro y ya iremos ahondando un poco, profundizando los temas. Con algunos de los que les mostré brevemente, se lo vamos a ir profundizando, en el caso de hígado, en el caso de las afecciones articulares, el caso del cerebro. En la mayoría de las patologías podemos indagar aún más y podemos mostrarle más cómo es el mecanismo de acción de estos productos y qué efectos podemos tener. Ya en la próxima los esperamos para hablar de otro tema muy interesante, que son las enfermedades autoinmunes. Bueno, muchas gracias y bueno, estoy abierto a sus preguntas. Lo felicito por su conferencia. Mi pregunta es en relación a los pacientes diabéticos con una diabetes tipo 2 avanzada, donde ya tiene problemas de hipertensión arterial, problemas de neuropatía periférica y lógicamente todo lo que es riñón. Sí, le decía yo que en los pacientes diabéticos tipo 2, donde ya la enfermedad ha avanzado con problemas de neuropatía periféricas, problemas renales y además con problemas de retinopatía. Usted, con esta combinación de los hidrolizados de riñón, de páncreas, ¿sí?, ¿usted considera que en el aspecto renal, con una creatinina que ya rebasa lo normal, estoy hablando de hasta 3.5 de creatinina, la evolución de este paciente en relación a la función renal, ¿cuál sería a corto plazo? No, evidentemente, bueno, sí, si hay un problema avanzado es más dificultoso, pero sí lo resolvemos. Sí, esto lo que pasa es que necesitamos un tratamiento de por lo menos unos 6 meses. El efecto se va a empezar a ver al mes, se va a empezar a ver al primer mes, se va a empezar a ver el efecto,
pero lo importante es continuar el tratamiento durante de 3 y 6 meses como para que este efecto sea óptimo. Y de esa manera ir reduciendo este valor de creatinina, mejorando la función renal, también regulando mejor la glicemia. Se puede utilizar también cerebro o médula espinal como combinación por el tema de los problemas de neuropatías periféricas, que también son muy comunes, y podemos combinar esos productos. A ver, entiendo. Entiendo que con esos erizados de riñón páncreas yo los puedo combinar con cerebro, médula y médula espinal. La forma Sí, de tomarlo sería, por ejemplo, estamos indicando 30 minutos antes del desayuno. En sí. este caso serían 1, 2, 3, 4 lisados. Esos Y lisados se esto se pueden puede tomar combinar todo en una misma toma. en la misma toma. Sí, Ok, sí, porque son entonces, aproximadamente 20 mililitros con un poquito de agua, y se puede hacer en la misma toma. Concluyendo, doctor, yo con un tratamiento de esos lisados, en 6 meses yo puedo bajar la creatinina. Sí, 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 seguro. Hemos tenido casos de enfermedades renales muy severas y realmente lo mejoramos bastante. Sería interesante si lo puede registrar como para también nosotros nos pase el registro. Para estar también un poco, tener un feedback es muy interesante para nosotros tener realmente una respuesta de los médicos muchas veces cuando tienen sus casos que realmente funcionan y ver que realmente funcionan para que nosotros sigamos trabajando también con la seguridad de que realmente mejoran. Yo normalmente estos pacientes sí mejoran en un periodo por lo menos 6 meses. Es decir, yo no le voy a decir que a lo mejor la creatinina se regulariza el primer mes, porque es muy poco el tiempo y eso hay que darle un poco más de tiempo para que se modifique. Pero el paciente va a ir mejorando a lo largo del primer mes seguro, se va a empezar a sentir mejor y seguramente en el laboratorio lo veremos entre 2 y 3 meses, veremos que va a ir regularizándose. Disculpe, doctor. En relación, por ejemplo, a los diabéticos tipo 2, la secreción, la formación de insulina es mínima o es casi escasa. Con estos lisados puede estar tranquilo de que la estimulación a nivel de las células beta va a ser tal que va a poder mandar microdosis al torrente circulatorio y así de esa manera ir bajando poco a poquito o controlando la glucosa. Sí, va a ayudar a regularizar la glucosa sin duda, va mejorando la respuesta y sobre todo va a ir también mejorando la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Eso se observa que se reduce la insulinoresistencia, que también en los diabéticos tipo 2 es el principal problema, digamos. Más que la baja, el nivel bajo de insulina, sobre todo la insulinoresistencia. Igual en este caso, por lo que me dice, tiene insulina baja. Sí, todavía no llegan a controlarse con insulina exógena, ¿sí? Entonces, esa es una de mis dudas. Ahora, estos pacientes, doctor, con problema de diabetes, normalmente a la edad de 50 años están ya padeciendo en forma muy sensible el apetito sexual, ¿sí? La erección ha disminuido casi en su totalidad. Con Claro. estos lisados que estamos viendo, con los de vejiga, etcétera, El podemos en Bendroar. un momento, podemos en un momento dado esperar buenas respuestas hacia esos pacientes. Sí, sí, pero yo empezaría por regularizarle la diabetes, sobre todo Sí. porque probablemente de esta manera ya el paciente va a mejorar y va a estar mejor en ese aspecto también. Si Ok, hace falta, después se le puede agregar, ya cuando tenga regularizado sus niveles de glicemia, ya estén mejor en general, le podemos agregar el Bendroar. ok. Eso era todo, doctor. Muchísimas gracias. No, Gracias, gracias a usted, gracias, doctor, muy amable. gracias, gracias. En el chat. Bueno, que el bioartrón es solamente para artritis. En general, para afecciones articulares en general. Artritis, artrosis, diferentes patologías, pero básicamente articulares.
Claro, para artrosis también, es cierto. Es cierto, sí, en ese momento mencioné solamente la artritis, pero sí sirve para cualquier patología articular, porque ayuda a regenerar el, el colágeno articular. Hay una Adelante, por favor. pregunta, la diferencia entre terapia de células madre y este tipo de terapia. Bueno, no, nada, digamos, nada que ver una cosa con otra. Es decir, estamos hablando, las células madre son células que son células activas, digamos, que en general pueden venir a hacer trasplantes del propio individuo, es decir, autólogas, o si no, de otros individuos también se utilizan, que son las que se llaman heterólogas. Normalmente lo más recomendado es utilizar células autólogas para que no tengan reacción inmunológica, no reaccionen con nuestro organismo, y eso se necesita realmente, son extracciones de células que generalmente se hacen o de la médula ósea o de la grasa, y se separan ahí las células a través de un citómetro de flujo y se inyectan en el mismo paciente. Las células que se compran no se sabe bien exactamente qué es lo que contienen, se supone que son células de donantes sanos, pero sí pueden tener ciertas determinantes antigénicos que hagan que tengan cierta reacción sobre el mismo organismo. Pero lo cierto es que no tienen nada que ver con los lisados no son células, nosotros partimos de un tejido, las células se rompen y nos van liberando los biopéptidos, que son los que van a estimular la regeneración de tejidos y van a tener efecto biológico. Gracias, doctor. No La sé doctora si, Delgado nos pregunta cómo debe administrar el Tenamit para enfermedades respiratorias en adultos y niños. el Tenamit, ese es otro tema, es el factor de transferencia. El factor de transferencia se puede administrar normalmente, la administración es, depende de cada caso, pero normalmente estamos administrando entre 2 y 3 unidades por semana, siempre por vía oral, durante el primer mes. Y luego ver la evolución del paciente para ver si se va reduciendo. Normalmente vamos reduciendo a 2, si damos 3, podemos reducir a 2 o 1 por semana el segundo mes, y así lo vamos bajando, pero no, esa es la forma, digamos, que nosotros lo utilizamos. Lógicamente depende de cada caso particular. Okay. Hay preguntas sobre la administración inyectable, intravenosa. Sí. Hay varias que coinciden con esto, se pueden inyectar. Bueno, yo tengo mucha experiencia en la utilización oral. Con respecto a la utilización tanto endovenosa como intramuscular, yo soy muy cauteloso porque sabemos que estamos inyectando ciertos péptidos que tienen digamos, que tienen determinantes antigénicos que pueden generar reacciones inmunológicas. Desde el punto de vista terapéutico, desde mi punto de vista, no se mejora mucho la respuesta. La respuesta es más o menos similar. De hecho, esa es la forma de utilizarlo en general, porque los biopéptidos son suplementos alimenticios, tanto como por cómo se obtienen, por cómo se utilizan, y la literatura internacional está avalando esto. Difícilmente la literatura internacional lo que puede avalar es a lo mejor inyectar un solo péptido, así péptidos sintéticos que se pueden utilizar de manera inyectable, pero normalmente cuando hacemos combinación de péptidos, lo ideal es darlo por vía oral, porque la respuesta y la tolerancia es mucho mejor y nos libramos de los posibles efectos secundarios que pueda tener, desde fiebre, inflamación, incluso hasta un shock anafiláctico. Entonces, yo soy de la idea de utilizarlo por vía oral y es como mejor he tenido respuesta. Okay. También preguntan, ¿y cuando se presenta la osteoartritis pura se necesita algo más de lisado? Por ejemplo, el lisado de BM, ¿será BM? ¿Se puede combinar? ¿BM? ¿No será CM?
Colágeno Puede ser músculo. que sea colágeno músculo. Yo creo que se diría colágeno músculo. No, normalmente utilizamos el Bioartron solo, pero se puede combinar con colágeno músculo. Los dos podemos tener una mejor respuesta en el caso de osteoartrosis. Preventivo, doctor, preguntan si preventivo es la misma dosis, vía oral. La preventivo sí utilizamos la misma dosis, una vía oral. Al principio podemos utilizar una por vía oral, preventivo durante todo el mes, y luego ya podemos irlo regulando, uno cada tercer día, por ejemplo. Pero siempre es bueno los primeros meses utilizarlo uno por día, porque así de esa manera la respuesta es mejor. El efecto de la doctora Angélica Delgado pregunta el efecto de las peptonas de riñón en insuficiencia renal. La respuesta en general es muy buena. Naturalmente, si el grado de insuficiencia renal es ya más avanzado, estamos en un estadio más avanzado, y está por entrar en diálisis, es un poco más difícil obtener una respuesta contundente, pero siempre se va mejorando. Es decir, la respuesta en general nos funciona, la verdad nos funciona muy bien el lisado de riñón de insuficiencia renal. Cuanto antes se lo agarre, mejor, pero nunca es tarde, salvo obviamente que ya no tenga función renal, en cuyo caso no podamos estimular más el riñón, pero si mientras podamos estimular el riñón va a ir respondiendo, tal vez más lentamente, pero va a ir respondiendo. ¿Alguna contraindicación? Prácticamente no hay contraindicaciones de los lisados en general, es decir, no tienen ninguna contraindicación. Sabemos, bueno, que hay ciertas condiciones como la fenilcetonuria, en las cuales se tiene que controlar la ingestión de la fenilalanina, que es finalmente un aminoácido, pero el aminoácido ese está en todo, en cualquier, prácticamente en la mayoría de las proteínas. Si consideramos que tenemos que un fenilcetonúrico, para comerse un pedazo de carne tiene que saber la cantidad porque también tiene fenilalanina. Entonces, cuando el fenilcetonúrico, que ya conoce su condición, porque eso se detecta al nacer, sabe que si va a tomar esto tiene que ser bajo control médico. Y si no, bueno, no lo tomará, pero es el caso específico. No confundir con el famoso aspartame, que sí tiene fenilalanina en cantidades muy altas, y en ese caso obviamente está contraindicado para fenilcetonúricos completamente. Pero en nuestro caso simplemente hay que tenerlo en cuenta como una condición más, pero no tiene mayor problema. La insuficiencia renal, bueno, ¿cómo sería el tratamiento con peptona de riñón, dosis y frecuencia? Normalmente sería una peptona de riñón durante un tiempo mínimo de 3 meses. Todo depende de la gravedad de la insuficiencia renal. Pero yo empezaría que entre 3 y 6 meses sería lo ideal. Y es un frasco antes del desayuno. También una pregunta que dice que si hay algún problema debido a que está restringido de proteína. No, porque realmente estamos dando, más que nada no le estamos dando proteína, le estamos dando péptidos. Los péptidos son de bajo peso molecular y se pueden filtrar perfectamente por riñón, de manera que no va a tener inconveniente. Una peptona al desayuno diaria, semanal o mensual, es diaria. Si la insuficiencia renal es secundaria a un problema autoinmune, no, todo lo contrario. En los problemas autoinmunes donde nosotros mejor funcionamos. Si hay una insuficiencia renal por algún problema autoinmune, que haya una reacción autoinmune, al contrario, está perfectamente indicado. Y sabemos que tenemos una respuesta excelente en las enfermedades autoinmunes. Bueno, muchas gracias a todos, gracias. Gracias, María Clara, también.